Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para desentrañar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Si eres fanático de las series turcas, o simplemente sigues de cerca la vida de tus celebridades favoritas, entonces este vídeo es para ti. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de Demet Özdemir, la talentosa actriz que conquistó a miles de corazones con su carisma y belleza. Como habrán visto en el título, hoy vamos a abordar una revelación bastante impactante de Demet Özdemir. Ella ha confesado que en cierto momento de su vida fue infeliz. Y lo más intrigante, la razón de esa infelicidad, no la creerán. Así que si quieres descubrir qué fue lo que llevó a esta estrella a sentirse así, quédate conmigo hasta el final porque te aseguro que la historia tiene muchos matices y puede que te sorprenda tanto como a mí. Antes de zambullirnos en los detalles, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Con un simple clic en el botón de suscripción y activando la campanita, te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Ahora sí, adentrémonos en la historia de Demet Özdemir. Sabemos que Demet es una figura pública admirada por su talento y su trayectoria profesional, que ha ido en ascenso meteórico. La hemos visto brillar en producciones como Erkenci Kuş, donde su química con el actor Can Yaman fue explosiva y catapultó a ambos a la fama internacional. Precisamente el título del vídeo hace una referencia muy directa a su relación y a su coprotagonista en esa exitosa serie, Can Yaman. Y es aquí donde reside gran parte del misterio y la intriga que ha rodeado estas declaraciones. Durante mucho tiempo, la pareja formada por Demet y Can en la ficción y, para muchos fans, también en la vida real, fue objeto de una atención mediática inmensa. Las redes sociales ardían con especulaciones, teorías y deseos de que su relación trascendiera la pantalla. Esta intensa conexión que el público percibía, y que se alimentaba de la manera en que se desenvolvían juntos tanto en escenas románticas como en eventos públicos, creó una expectativa muy alta. Sin embargo, la vida real rara vez imita a la ficción de la manera en que quisiéramos, y las relaciones de las celebridades a menudo enfrentan presiones únicas. La revelación de Demet Özdemir de que fue infeliz nos abre una ventana a un lado más personal y vulnerable de la actriz. Es fácil ver a una figura pública exitosa y pensar que todo es perfecto, pero detrás de los flashes y los aplausos existen realidades complejas. Lo crucial aquí es entender por qué se sintió de esa manera. El título nos lanza un anzuelo, no creerás por qué. Esto sugiere que la razón detrás de su infelicidad no es algo obvio o trivial, sino algo que quizás escapa a las suposiciones comunes. Analicemos las posibles interpretaciones y lo que hemos podido recopilar sobre esta declaración. Cuando una celebridad habla de infelicidad en el contexto de una relación mediática, es importante considerar varios factores. Uno de ellos podría ser la presión de la fama y la constante exposición pública. Ser el centro de atención constante con cada uno de tus movimientos escrutado, puede ser agotador y generar un estrés inmenso. Las relaciones, ya sean románticas o de amistad, pueden verse afectadas por esta dinámica. Otra posibilidad, y quizás la más directa relacionada con Can Yaman, es la naturaleza de la relación en sí misma. Es sabido que las relaciones entre compañeros de trabajo, especialmente en proyectos tan intensos como una telenovela que los une por meses, pueden volverse complicadas. La línea entre la ficción y la realidad a veces se difumina, y las expectativas del público pueden añadir una capa de presión adicional. Si Demet sentía que la relación no estaba prosperando de la manera que ella deseaba, o si las circunstancias de su relación pública eclipsaban la genuinidad de sus sentimientos, esto podría haber llevado a la infelicidad. Podría ser que la intensidad de la fama que experimentaron juntos, especialmente después de Erkenci Kuş, fue abrumadora para ella. A veces cuando algo te lleva a la cima tan rápido, la adaptación puede ser difícil. El público proyecta sus deseos en los famosos, y esto puede crear una carga emocional muy pesada. Quizás la relación con Can, en el contexto de esa fama repentina y desbordante, se sintió más como una obligación o una consecuencia de la serie que como un vínculo auténtico y saludable para ella. También es importante recordar que la infelicidad no siempre proviene de grandes conflictos o dramas. A veces puede ser una acumulación de pequeñas cosas, de expectativas no cumplidas, de sentir que no eres comprendido o que tus necesidades no están siendo atendidas. En el caso de una relación pública, donde todo se magnifica, estas sensaciones pueden ser aún más dolorosas.
Otra faceta a considerar es la diferencia en las percepciones. Mientras el público podía ver una pareja perfecta en pantalla, la realidad entre Demet y Cam podría haber sido muy distinta. Quizás existían incompatibilidades, diferencias de opinión, o simplemente que a pesar de la química en escena, la conexión a nivel personal no era tan sólida como muchos imaginaban. Cuando las expectativas del público no se alinean con la realidad de una relación, esto puede generar un desgaste emocional significativo para los involucrados. Demet Özdemir ha sido siempre una artista muy profesional y reservada sobre su vida privada. Por eso, cuando rompe el silencio y hace una declaración de este tipo, es un indicio de que la situación debió ser importante para ella. No se trata de un simple comentario pasajero, sino de una reflexión profunda sobre su bienestar emocional. El hecho de que la razón sea inesperada sugiere que no se trata de algo como una infidelidad o una pelea pública, que serían las causas más obvias y predecibles de infelicidad en una relación. Podría tratarse de algo más sutil, pero igualmente devastador para su estado de ánimo. Por ejemplo, quizás sentía que no podía ser ella misma, que debía mantener una imagen específica que no la representaba, o que la relación la estaba limitando de alguna manera en su crecimiento personal o profesional. Recordemos que Demet Özdemir ha construido su carrera desde muy joven. El mundo del espectáculo puede ser exigente y a veces te fuerza a tomar decisiones, o a vivir situaciones que no siempre son fáciles de manejar. Si en ese momento de su vida, la relación con Can Yaman, por las razones que sean, representaba un obstáculo para su felicidad o para su camino, es comprensible que ella se sintiera infeliz. Es posible que el porqué se relacione con la forma en que la relación era percibida externamente versus cómo se sentía internamente. Cuando un público está tan invertido emocionalmente en una pareja, la presión para mantener esa ilusión puede ser inmensa. Si Demet sentía que la presión mediática y las expectativas del público la estaban distanciando de la verdad de sus sentimientos o de la autenticidad de la relación, esto podría haber generado una profunda infelicidad. Otra hipótesis, quizás la más especulativa pero intrigante, es que la infelicidad no se debiera tanto a Can Yaman como individuo, sino a las circunstancias que rodearon su relación. Por ejemplo, si la relación se convirtió en un tema constante de debate, crítica o acoso por parte de algunos sectores del público, esto podría haber creado un ambiente tóxico que afectara negativamente su bienestar. La declaración de Demet Özdemir es un recordatorio valioso de que las celebridades son seres humanos con emociones complejas. La fama, si bien trae recompensas, también viene con un precio. Su valentía al compartir esta experiencia, incluso si el detalle específico del por qué aún se mantiene en la intriga para muchos, nos permite ver más allá de las apariencias y empatizar con sus luchas. Podríamos especular infinitamente sobre los detalles, pero lo importante es reconocer la valentía de Demet al hablar de su infelicidad. A menudo, en un mundo que glorifica el éxito y la perfección, admitir momentos de vulnerabilidad y dolor es un acto de fortaleza. Y el hecho de que ella conecte esta infelicidad con un periodo relacionado con su tiempo con Can Yaman, solo intensifica la curiosidad. En resumen, la noticia gira en torno a una confesión personal de Demet Özdemir, quien ha revelado que experimentó un periodo de infelicidad. Lo más llamativo de esta revelación es que la razón de su malestar es algo que, según ella misma, sorprendería a la mayoría. Si bien no se han detallado las causas exactas de forma explícita en el título, la mención de Can Yaman sugiere que esta infelicidad podría estar ligada a su relación o a las circunstancias que rodearon su tiempo juntos, posiblemente exacerbadas por la intensa atención mediática y las expectativas del público. La declaración nos invita a reflexionar sobre la presión que enfrentan las figuras públicas y la diferencia entre la imagen proyectada y la realidad personal. Espero que este recorrido por las posibles interpretaciones de la declaración de Demet Özdemir les haya parecido interesante. Lo que está claro es que detrás de las sonrisas y los éxitos, siempre hay historias más profundas. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Su tiempo es muy valioso para mí, y me alegra poder compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Qué creen que pudo haber llevado a Demet Özdemir a sentirse infeliz en ese momento? ¿Tienen alguna teoría? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también sean fanáticos de Demet o de las Notic. Y a ese del mundo del espectáculo, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Los veo en el próximo vídeo. Adiós.